Buenos días a todos. ¿Qué tal? Nuestro público siempre fiel todos estos viernes de webinars. Saludos de la ciudad de Panamá, de Hopsa. Hoy estaremos hablando de las capacitaciones de pintura con máster, sobre todo. Embellezca su hogar con pinturas de alta gama. Vamos a estar viendo varios temitas, así que algunas cositas de orden como todos los viernes. Recuerden, Hopsa es su opción. Somos líderes en fabricación de techos, de puertas, de materiales livianos. Tenemos 13 tiendas alrededor del país, así que siempre somos una opción, siempre hay un Hopsa cerca. Y si no lo siente que no está cerca, puede escribirnos a nuestro WhatsApp 6550-1921 o la tienda que nunca cierra en hopsa.com. Se los esperamos en cualquiera de estos medios para hacer sus compras, cotizarlo, asesorarle. Yo creo que una de las claves de Hopsa es que nosotros tenemos la capacidad siempre de asesorarle. ¿Qué debe hacer? ¿Qué debe comprar? ¿Qué le funciona? De ahí algunas cositas de orden. Bueno, recordamos, tenemos centros de pintura Hopsa en nuestras sucursales, donde puede asesorarse con los especialistas en cada uno de estos temas, ¿no? Recordatorio, como siempre, si está en su computadora, agrándenla, denle maximizar. Si está en el celular, acuéstelo. Siempre nos da un poquito de mejor de visión, ¿no? De ahí vamos a estar, calculo hora y 15 hablando. Hay tiempo para preguntas y respuestas. Recuerda que paramos en algún momento con algunas encuestas para ver si están captando el conocimiento y podemos darle una mejor respuesta. De ahí sus preguntas y respuestas siempre les recuerdo. Si tienen dudas, preguntas y respuestas, no las pongan en el chat de Zoom, las ponen en la sección de preguntas y respuestas. Eso de esa manera nos llega a nosotros directamente y podemos manejar estas conversaciones. Hoy vamos a estar aquí aprendiendo sobre los sistemas de pintura. Vamos a estar aprendiendo el paso a paso de aplicación de selladores, superficies nuevas y repinte. Y vamos a aprender sobre técnicas y tips de pinturas de habitaciones. Yo creo que eso es lo que viene ahora con la temporada de pintura, mucha gente pintando sus habitaciones. Veremos preparación de superficie, aplicación del sellador o base, aplicación de acabados, entre ellos los errores más comunes en ambos casos. Vamos a estar viendo las tendencias de colores. Yo creo que esto es importante porque la pregunta es mucha gente, ¿de qué color pinto? Bueno, aquí vamos a tener la respuesta. Y al final siempre hacemos un recap de los aprendizajes y una sesión de preguntas y respuestas. Bueno, quedan en compañía del equipo de Master. Saludos. Embellezca su hogar con pintura de alta gama. Llegó la temporada, llegó el momento. Siempre esta es la fecha donde se busca realmente embellecer nuestro hogar. Y pues queremos compartir con ustedes precisamente eso, cómo poder decorar su hogar, cómo arreglarlo, poner lo mejor de lo que ya está. Vamos a aprender algunos tips sobre el proceso, ¿no? Ok, en principio, pues, si vamos a utilizar para hacer un repinte, o sea, que tenemos ya la superficie con pintura y queremos, pues, mejorarlo, cambiar el color, y que debemos utilizar. O si tenemos una superficie que es totalmente nueva, acabamos de cerrar un muro, acabamos de repellar una pared, en fin, todas esas partecitas, pues, las vamos a estar viendo sobre este proceso para aprender y conocer y hacerlo como se debe hacer. Bien. En un sistema de pintura, pues consta de algunos pasos. Normalmente para esto serían 3 pasos. La preparación de la superficie, la aplicación de un sellador o base, la aplicación del acabado final. Son los 3 pasos que debemos seguir en este proceso. Bien, el primer paso de ello que también entra es una inspección previa. ¿Qué quiere decir con esto? Que debemos llegar, evaluar el lugar que vamos a utilizar, cuáles son las herramientas que necesitamos, dónde puede haber una fisura, dónde hay una grieta, dónde hay pintura que se esté desmoronando, descascarillando, donde hay atizamiento de la superficie, pues y tenemos que correr. Eso hay que hacer una inspección visual para saber a dónde vamos a ir y cuál es el alcance del proyecto. El otro paso será reparación de la superficie. O sea, hay que ver si tenemos la fisura, utilizar las masillas adecuadas para poder sellarla, limpiar la superficie si está en buena condición y demarcar o delinear. Ese punto muchas veces nos lo saltamos, ¿no? Son los procesos previos a los cuales se debe llegar para hacer un buen trabajo de pintura.
Bien, podemos ver aquí algunas cositas que pues se nos presentan mucho en las casas sobre el tema de la alcalinidad, las grietas, fisuras, la humedad, la eflorescencia y filtraciones de agua que pueden salir porque pues son cositas que se van dejando pasar con el paso del tiempo y tenemos que resolverlas. Bien, tenemos productos como masillas para hacer reparaciones de la fisura y la rajadura, los cuales debemos escoger cuáles deben ser. Al momento que se retira un clavo, se cambia un cuadro, eso es muy usual en las casas. Remover cuadros, cambiarlo de ubicación y ese huequito nos va quedando allí, pues debemos resanarlo y taparlo para luego aplicar una pintura y que ese pues, orificio no nos haga un punto muerto allí en la pared o en la superficie. Bien, ahí tenemos las masillas elastoméricas, las cuales se utilizan realmente para rellenar las fisuras, las rajaduras, tapar todos los orificios de clavitos que puedan estar o alguna parte donde de repente ya se haya golpeado la pared, se haya levantado un poco el cemento, pues tenemos que utilizar la masilla para reparar eso. De igual manera, cuando se remueve pintura, nos queda un mapita, un mapa cuando se aplica la pintura, podemos utilizar alguna pasta, alguna masilla para recubrir si no queda la superficie totalmente lisa. Mire, problemas muy común que vemos son los problemas como las fisuritas que se ven aquí. Ahí podemos utilizar, en definitiva hay que remover todo lo que es pintura suelta que no vaya a afectar cuando vamos a aplicar un producto. Hay que reparar una masilla blanca, 100% acrílica elastomérica, diseñada para sellar, hacer impresión de grietas. O sea, la masilla en sí ya no da la propiedad de impermeabilización en la superficie. Lo que nos ayuda, pues definitivamente que no haya filtraciones por esa parte, ¿no? Este parche a base de agua, pues tiene su consistencia semifluida, lo que es fácil de aplicar en la superficie y entonces nos ayudaría muchísimo a evitar cualquier problema de filtración de agua que podamos tener. Bien. Característica, alto poder rellenar la masilla, fácil de aplicar y fácil de lijar de igual manera, diseñada para funcionar grietas y en orificio, pintable en cualquier color, se selecciona en base en la superficie, es flexible, de uso interior y exterior. Es para concreto, bloque, fibrocemento, cualquier superficie la puede utilizar, incluso la pueden utilizar en áreas donde haya metal, en este caso hasta en los techos. La preparación de la superficie de las grietas pequeñas es importante que cuando vamos a aplicar la masilla, si vemos la fisura, si está en forma vertical, debemos aplicar la masilla en forma horizontal y hacerle un poco de presión para que ella vaya entrando en la rajadura y la vaya pues tapando y la vaya cubriendo. Luego de eso, entonces, hacerlo en forma vertical para que la masilla quede totalmente plana sobre la superficie. Se debe aplicar con espátula. La masilla se debe dejar secar con el tiempo que nos da y se debe lijar luego del tiempo de secado. Puedo utilizar lija de 60 a 100 si es para ya muy grumosa, lija 120 a 80 ya para matar las rayas y ya la lija de 220 a 230 para que quede totalmente fina la superficie y nos quede plana. Claro, siempre podemos utilizar una llana, una llana de metal para poder alisar la superficie. Porque eso es lo que se busca realmente, tapar todas las imperfecciones que haya en la pared y que pues nos quede óptima para los siguientes trabajos. Esta partecita a veces nos la saltamos con el paso del proceso. Llegamos, compramos la pintura y queremos pintar la superficie de una vez. Pues lo que hay que hacer simplemente es lavarla, si es necesario. Utilizar un cepillo, de igual manera, para remover cualquier tipo de polvo o impureza que haya sobre la superficie. Y si es necesario, pues lijar. Esta parte parece mentira, pero es muy obviada cuando se van haciendo trabajos de pintura. Mire, debemos tener claro que si queremos embellecer el lugar, debemos utilizar una cinta o un tape para demarcar las áreas que no queremos pintar
con el color que hayamos escogido, sobre todo en los marcos de las puertas, donde tengan algún tipo de cenefa, en el borde de lo que son los tomacorrientes, los marcos de puerta, ventanas, pues debemos de eliminar todo, aplicar tape para poder evitar que eso se vaya a pintar, ¿no? Y que lo vayamos a manchar. Mire, este punto es muy importante. Se suele decir que el producto tiene algún problema, que la pintura es defectuosa, pero se ha podido comprobar que el error más marcado es la mala preparación de la superficie. Vemos aquí en este diagrama donde el 80% de los errores que se cometen es por la mala preparación de la superficie. Como le comentaba al inicio, compramos el producto, llegamos a casa y aplicamos la pintura, sin haber realizado un proceso anterior de limpieza, de evaluar el área que tenemos que pintar, utilizar las herramientas adecuadas para poder entonces aplicar el producto. Entonces decimos, la pintura no me funcionó, la pintura no era buena. No. La realidad es que nos saltamos ese proceso de la preparación de superficie y vemos que el mayor problema es la mala preparación de la superficie. El defecto en el secado, en el acabado, son errores son errores que salen, pero realmente esa es la parte muy incisiva en esta parte, la mala preparación de superficie. Tengan en cuenta eso siempre, realmente que es un proceso muy delicado y que debemos hacer previo a la aplicación de la pintura. Vamos a la encuesta número 1. Buen día, muchísimas gracias por acompañarnos en esta nueva capacitación. Así es, vamos a ver qué nos dicen nuestros participantes. Se están captando toda la información que les estamos presentando el día de hoy. La razón más común por la que se presentan problemas en la pintura aplicada es por defectos en el acabado, error en la especificación, mala preparación de la superficie o error en la aplicación. Vamos a ver qué nos dicen nuestros participantes el día de hoy. ¿Cuál es la razón más común? Como nos dice es porque la gente dice que la pintura no me funcionó. A ver qué nos dicen nuestros participantes el día de hoy. Aquí está, visible. ¿Estamos listos? Vamos a darle finalizada esta primera encuesta y vamos a compartir los resultados. Muchísimas gracias por participar. El 97% nos dice que mala preparación de la superficie. Así que muchísimas gracias, estaban prestando muchísima atención. Así que continuamos. Sí, definitivamente esa es la parte más que más nos afecta, es la mala preparación de la superficie. Vamos a hablar un poquito sobre el tema de la aplicación de los selladores o la base, que también en algunos casos no es necesario usarla, pero es una parte muy importante antes de irnos al tema también del acabado de la pintura. Bien, hay que saber qué tipo de sellador vamos a escoger en una superficie, porque dependiendo de la condición que tengamos en la superficie, pues debemos escoger el tipo de sellador. Ahora, los selladores se pueden utilizar, o es un primario, es el que va antes de la pintura. ¿Por qué? Porque las paredes normalmente sufren de un tema de alcalinidad. Pues entonces tenemos que matar la alcalinidad con el sellador, aunque hay pinturas que son resistentes a la alcalinidad de igual manera. Los selladores normalmente son blanco, un gris clarito o transparente.
Cada uno tiene una función específica donde se debe utilizar. Se puede utilizar en cualquier superficie, valga la redundancia en este aspecto, ¿no? Sirve para sellar los poros, para darle un mejor anclaje a la pintura, lo que nos ayuda también a ahorrar el tema de la pintura específicamente, porque ya sellé poro y pues no te voy a tener tanta, la pared no me va a absorber la pintura en sí. Voy a tener mejor anclaje sobre la superficie y le voy a poder obtener el color adecuado al cual escogí de la pintura. Entonces, eso es importante también utilizar el sellador para este tipo de procesos, este tipo de pasos. Bien, le presentamos 4 bases que son fundamentales. Tenemos el True Prime, el Ready Wall, tenemos el Ready Wall Sulfide Condition y tenemos el Chroma Primer. Bien, el primero que vemos aquí en la diapositiva, que se llama True Prime, es un casi todoterreno. Es un producto que está diseñado para cubrir manchas, para aplicar en superficies galvanizadas de igual manera. También sirve para utilizarse en concreto, madera, lo puede aplicar en vidrio, lo puede aplicar incluso en las losetas de los baños o la cocina si usted quiere cambiar el color o quiere cambiar en lo que es levantar lo que son las cerámicas. Lo puede aplicar incluso en paredes que tienen algo de brillo. ¿Sabe? Cuando vamos a cambiar de pintura que son satinadas o semigloss, no podemos aplicar la pintura mate directamente porque no tiene adherencia. Entonces tenemos que utilizar un acondicionador, en este caso un sellador o una base para poder permitir que esta pintura mate se nos pueda anclar a la superficie. El True Prime sería casi un todoterreno. Lo puedo utilizar en casi todas las áreas. Luego tenemos el Ready Wall Sulfide Condition, que es más que todo es un acondicionador de superficie. Acondicionador de superficie, ¿pero para qué? Cuando tenemos estas paredes que tienen ese polvillo blanco, ese atizamiento, esa alcalinidad, bueno, esta es la pintura adecuada para esto, perdón, el sellador adecuado para esta área. Eso permite que ese polvillo o ese atizamiento que tiene la superficie pues sea encapsulado por este sellador o este acondicionador y le permite a usted aplicar una pintura así que tenga desprendimiento o que se le vaya a levantar con el paso del tiempo. ¿Por qué? Porque ese polvillo pues me crea un aislante al sustrato de inicio para poder que la pintura pueda ser anclada. Recuerden que todo lo que son pinturas tiene que tener una base de anclaje y para eso son los selladores o los primers. Tenemos el Ready Wall gris, que es un gris muy clarito y esto cuando queremos hacer un cambio de color. Yo tengo mi casa o una recámara o la sala en sí, tengo un color y quiero cambiarlo a un color más claro, un color distinto, pues si quiero obtener al final el color correcto, debo utilizar este tipo de sellado que tiene un gris muy clarito que nos ayuda a esto. ¿Dónde se puede aplicar? Lo puede aplicar en tabla roca, en gypsum, en concreto y hasta incluso en paredes ya pintadas. Tenemos el Chroma Primer, que es un sellador 100% acrílico en blanco únicamente. ¿Dónde lo puedo aplicar? De igual, en concreto, en madera, lo puedo aplicar incluso en gypsum y solamente viene en blanco. Ese no viene en color. Esos son los 4 selladores que nosotros manejamos. ¿Ven? Aquí ven la mano que tiene ese polvillo, que eso es lo que nos va dejando la pintura y sobre todo cuando tiene mucho tiempo o a veces son pinturas de diversas calidades que no llegan a un top muy alto y pues tenemos ese tipo de deterioro con el paso del tiempo. O eso suele suceder cuando la pintura también se diluye. Nos pasamos en agua para poder aplicarla. Nosotros recomendamos no diluir las pinturas, pues le podemos cambiar las propiedades realmente al producto. Un poquito más adelante vamos a hablar de eso. Pero se recomienda no hacerlo. O sea, se debe aplicar el producto directamente como viene en su contenido. Entonces, ahí donde tenemos que ver cuál es la gravedad de la superficie que tenemos, en qué condición se encuentra para saber el tipo de sellador que vamos a escoger para poder aplicar y obtener el resultado esperado. Porque luego de esto, si aplico un sellador que no es el adecuado, puede que la pintura no me dé el acabado final que estoy esperando obtener. Usted hace una inversión de dinero. Obviamente quiere sacarle el provecho al mejor producto y a lo que está adquiriendo.
una parte bien importante. También hay paredes que son extremadamente lisas, que la han llaneado mucho y pues a veces cuesta que las pinturas se puedan adherir, pues también tenemos que coger el tipo de sayor adecuado para cuando las paredes son muy lisas. En ese caso yo le recomendaría utilizar el True Prime, que como les mencioné anteriormente, pues se puede aplicar hasta en áreas que tienen brillo o hasta en losetas de baño y cocina y sobre todo y también en otro caso en vidrio. Bien. Vamos a pasar entonces ahora al tema de las pinturas. Pinturas top, pinturas de alta calidad, pinturas que le van a dar el resultado que usted espera. Para los repintados, cuando aplicamos pintura del mismo tono o de la misma calidad. Cuando utilizamos pintura que ya tiene base, es decir, pintura que llamamos 2 en 1 o 3 en 1. Bueno, les comento un poquito de esto. Las pinturas 2 en 1 que se encuentran en el mercado, sí necesitan una base de anclaje, salvo cuando yo voy a hacer un repinte, si la superficie está en buenas condiciones. Si la pintura que ya está existente está en buenas condiciones, no necesito aplicarle un primer o una base, porque voy a aplicar pintura directamente. Si voy a cambiar de color, lo recomendable es sí utilizar un sellador o una base para poder obtener el color final. De lo contrario, las películas de pintura son muy delgadas y los tintes, pues en algunos casos no nos van a dar el tono que preferimos. Ejemplo, llegan a la tienda y escogen un color beige y cuando lo aplican sobre la superficie resulta ser que les cambia, no era el tono que usted esperaba. Pero hay que ver el tono de fondo. Yo tenía un color muy fuerte, un color muy distinto al beige, era un color verde o un color azul, pues eso me puede cambiar la tonalidad al final que yo había escogido. Por ende, hay que entonces utilizar un sellador adecuado para buscar obtener el tono adecuado. Reitero esto. Bien. La Luxury es una pintura 2 en 1, pero esa pintura sí necesita un sellador si esa superficie nueva. Yo tengo una pared totalmente virgen, es repello nuevo o simplemente es bloque liso, pues yo debo aplicarle un sellador o un primer para luego aplicar la pintura. Nuestra pintura 3 en 1, que es el drywall, si es una pintura incluso hidrofóbica, es 3 en 1. Es una pintura que tiene la cualidad de ser pintura, que tiene la cualidad de ser impermeabilizante y tiene la cualidad de ser acabado. Cuando decimos esto, es que tiene la partícula que usted la puede preparar en colores de pasteles a intermedio para el acabado final. Y este producto sí lo puede aplicar directamente al concreto liso, nuevo. ¿Pero lo puedo utilizar para un repinte? Sí, pero hacer una pintura hidrofóbica que repele el paso del agua, pues sería bueno utilizarlo para la parte exterior de la residencia, de la casa. En cambio, la Luxury y las otras que tenemos, pues sí la puedo utilizar tanto para interior y exterior. Todo va a depender mucho realmente cuál es el alcance de lo que usted quiere obtener y cuál es ya llámese algún tipo de problema que pueda tener dentro de su residencia. Si tiene filtraciones de agua, pues obviamente hay que buscar dónde está el daño de las filtraciones de agua y buscar resolverlo y luego utilizar una pintura o un sellador adecuado para eso. Si es un tema simplemente de filtración porque la pared se moja, me quedó muy pegado al sesgo del techo y la pared pues recibe agua constante, entonces podemos utilizar el drywall, que es una pintura hidrofóbica y nos va a repeler el agua. Y esa pintura tiene una capacidad de soportar hasta 14 psi. Es una pintura diseñada para soportar hasta la brisa, la lluvia impulsada por el agua, por la brisa, hasta 98 millas por hora. Eso es mucho decir. Casi una hidrolavadora. Miren la consecuencia de no utilizar a veces un sellador adecuado, es el pH o la alcalinidad que tiene la superficie, que luego si vemos la imagen que tenemos a la derecha, vemos esas manchitas blancas o la pintura que se comienza a deteriorar, es porque el pH de la superficie es extremadamente alto y no utilizamos un sellador adecuado para poder cubrirlo. Incluso la recomendación es cuando usted hace un muro de concreto o una pared y la repella, el tiempo mínimo a esperar para hacer un trabajo de pintura debe ser por lo menos 28 días, no antes de eso. ¿Por qué? Porque el cemento pues está buscando sus vapores, su alcalinidad y lo que nos hace es terminar y no te deteriora la pintura. Luego de ese periodo de tiempo, pues se debe aplicar un sellador, un primer o la pintura.
Lo ideal sería al año, pero no esperamos el año, obviamente, porque queremos embellecer la superficie. Y el menor tiempo que debe esperar son 28 días para aplicar o para hacer trabajos de pintura en cualquier superficie. Luego de eso, es totalmente aceptable. Selladores según el propósito. Aplicar selladores multifuncionales si se trata de una superficie con problemas de atizamiento, se aplican selladores de alta resistencia a la alcalinidad, se aplica una capa. El secado normalmente de los primers es de 30 minutos al tacto. Pero para hacer el trabajo de repinte se debe esperar un promedio de 2 horas, no antes. En algunos casos tenemos selladores que usted puede aplicar la pintura a la hora. Pero la recomendación es esperar sus 2 horas de secado normal para que el sellador tenga su anclaje sobre la superficie y así pueda recibir y esté en óptimas condiciones para que la pintura pueda ser aplicada. ¿Qué es un acondicionador de superficie? Como le comentaba, perdón, anteriormente, es una opción de limpieza en un lugar de la base donde se llega a obtener ese atizamiento y ese polvillo, que pues eso nos va a acarrear muchos problemas si tratamos de aplicar algún tipo de pintura o sellador, perdón, de pintura sobre esa superficie. Bien, el tema está de que yo tengo que limpiar la superficie en inicio, desalojar la mayor cantidad de polvillo que pueda tener sobre ella, luego entonces utilizar un acondicionador de superficie para poder obtener el resultado propio que necesito de la pintura. De lo contrario, esa pintura pues se me va a venir, se me va a desprender y voy a tener problemas a la larga. Pues nos brindan condiciones óptimas, ¿no? Lo comentaba, la superficie promueve la adherencia de la pintura. Lo que estamos buscando es tener un punto de anclaje, esa pintura con el paso del tiempo no se me vaya a desprender. Hay personas que en algunas veces quieren pintar, poner la pintura directamente al cemento. Y eso pues no es lo adecuado, porque con el paso del tiempo se nos van a presentar algunas manchas circulares sobre la superficie, que eso es lo que llamamos la alcalinidad que comienza a brotar sobre la pintura. Eso no es lo recomendable. Usted no quiere que eso le suceda en casa. Entonces, lo que hacemos con los selladores de esta línea es conseguir obtener un buen cubrimiento sobre la superficie y que pues la pintura pueda ser anclada y obtener y que me dure mucho tiempo. Aunque usualmente normalmente pintamos todos los años por tema de que queremos cambiar color, cambiamos cortina y demás, y pues entonces ahí viene el temita que se pinta casi todos los años. Tenemos lo que son los selladores o bloqueadores de mancha. ¿Cuántas personas tenemos niños en casa, hijos, nietos, y en algún momento han agarrado una crayola, un lápiz, no han rayado la superficie y por más que la limpiemos, no sale? Bueno, tenemos el True Prime, que es un producto, que es realmente un sellador, que está diseñado para cubrir manchas. Se aplica directamente y en algunos casos, dependiendo del producto que esté sobre la superficie, llámese crayola, que están hechos a grasa, aparte son grasosos, pues independientemente de eso, un punto muy interesante. Si yo tengo un producto como grasa o listip que se haya puesto sobre la superficie, pues hay que limpiarlo previamente. ¿Por qué? Porque si usted en la ficha técnica del producto, siempre, de cualquier producto, se recomienda que esté libre de grasas. Entonces, como estos productos están hechos a base de grasa, pues hay que limpiarlo. Donde es engrasante, la mancha le va a quedar independientemente de eso. Y si usted le pone una pintura, se va a notar el dibujito que haya hecho el niño. Lo que buscamos entonces es cubrir esa superficie, esas manchas, con un sellador adecuado. Igual, su secado es de 30 minutos al tacto, pero su tiempo de repinte o para aplicar la pintura acabado final, no lo haga de menos de 2 horas. Espere su periodo de 2 horas para poder entonces que la pintura tenga un acabado adecuado. Aquí como le comentaba anteriormente, cuando queremos cambiar, queremos aplicar un color, ya no queremos ver la losa, la baldosa del baño del mismo color, pero cambiarla me va a salir muy costoso, tener que tumbarla o pegarle otra baldosa encima. Bueno, tenemos la solución. Tenemos el True Prime.
El True Prime es un sellador, acondicionador, que lo puede aplicar sobre estas losetas y luego de eso, entonces usted le puede aplicar pintura. Recomendamos una pintura que incluso soporte la humedad si es un tema de baño y si es en cocina de igual manera. ¿Por qué? Porque tenemos que hacerla que sea una pintura lavable y que soporte la humedad. Para eso recomendamos pinturas que tengan estas características, no cualquier pintura. Por eso le comentaba que hay que buscar la pintura adecuada para cada área. Tenemos en nuestro catálogo de productos pintura para diversos lugares, pasillos, terrazas, techos, paredes de baño, en fin. Entonces hay que saber escoger el producto o buscar el producto adecuado para poder obtener el resultado adecuado. Claro, en las tiendas se pueden acercar a nuestros asesores y ellos les pueden explicar realmente cuál es el mejor producto que puede usted utilizar. Lo que le comentaba al principio sobre el tema de los colores. Eh, Normalmente utilizamos un color o queremos un color, obtener un color que escogimos en la paleta o el abanico de colores y cuando lo aplicamos sobre la superficie resulta ser que me cambia. Es como le comentaba, tengo que ver muy bien realmente cuál es el color que tengo de fondo, cuál es el que quiero que cambiar. Si lo quiero aplicar directamente, entender que puedo tener una diferencia en el tono final. O sea, para eso, la recomendación, si usted va a cambiar de color, entonces debe utilizar un sellador para cambiarlo y obtener el color final. Los selladores transparentes normalmente están diseñados para cuando son áreas que tienen atizamiento, pues ellos ayudan al tema del atizamiento de las películas, ¿no? La superficie de alcalinidad, pues tenemos de igual manera el True Prime, aunque casi todos nuestros productos funcionan realmente para áreas que tienen alcalinidad, sobre todo la superficie. Ya les comenté sobre el tema, perdón, cuando es un tema de cubrir manchas, cuál es el sellador que podemos utilizar, y si es un tema de cambiar colores en pintura, en baños y cocina, también les expliqué cuál es el producto adecuado, que en este caso puede ser el True Prime, nuestro sellador, ¿no? Vamos a ver ahora el paso a paso de cómo se debe hacer, porque esto también sucede muy común. Eso es parte también del efecto que a veces decimos que es que el producto no está en buenas condiciones. Ok, siempre hay que verificar que no haya espuma en la película de la pintura cuando la abrimos, que no esté espumosa, que no tenga un mal olor, porque posiblemente la pintura pues en algún momento fue abierta y si son productos que son de bajo contenido orgánico, pues al recibir el oxígeno, pues tienden a deteriorar con el paso del tiempo. Entonces es muy importante verificar que la pintura pues no tenga mal olor ni tenga ningún tipo de espumilla. Hay que agitarla, siempre hay que agitar la pintura antes de utilizarla. ¿Por qué? Porque si dejamos la pintura por un tiempo, llegó a la tienda, usted compró la pintura, fue a casa, la almacenó, esperó 3, 4, 5 días para poder utilizarla, ¿qué va a pasar con la película de pintura? Se comienzan a desprender los contenidos, los productos que pues la que están destinados a preparar. Hablamos de los conductores, las resinas, los tintes se comienzan a desprender y al final que usted aplica no va a ser una mezcla homogénea, sino que va a aplicar la resina sobre la superficie. Esto no me cubre, pero normalmente pasa eso, no agitamos o no revolvemos muy bien la película. Verificar que la viscosidad del producto sea la adecuada a través de una paleta o un palito de madera. Se debe revolver en forma circular. Y claro, después que se revuelve todo y se han mezclado todos los sólidos y demás y todos los componentes, pues ver cómo gotea la pintura a través del chorreo de cuando sacamos hacemos el palito o la madera o el batidor que utilizamos para revolverla. Son puntos muy importantes que debemos revisar antes de aplicar una pintura. Si usted llegó a la tienda, la compró aquí, siempre se la van a batir, siempre se la van a llevar la pintura totalmente homogénea, todas las mezclas hechas. Si llega acá, si la usa una vez, no hay problema. Pero normalmente sucede que se compra y se almacena para el fin de semana y ya pasa un tiempo, transcurre un tiempo, y se comienzan a desprender los componentes de la pintura. Por eso hay que revolverla cada vez que la va a utilizar y antes de abrirla. Nosotros no recomendamos diluir la pintura, como se lo comenté anteriormente,
Recomendamos utilizar tal cual como viene su envase, como viene ya de fábrica, pues está diseñada con su porcentaje. Recomendamos utilizar un 10% de agua si es necesario y si usted va a utilizar más que todo un compresor para aplicar la pintura. Si es pintura látex o acrílica, pues su diluyente debe ser agua. Si es una pintura que es tipo solvente, o sea, llamamos pintura de aceite, puede utilizar agua ras o thinner laca, dependiendo qué le dice la ficha técnica. Es recomendable que cuando obtengan un producto puedan solicitar la ficha técnica del producto, pues le va a dar la característica de la pintura en sí y le va a decir con qué diluyente lo debe hacer y si va a utilizar un compresor, cuáles son las medidas de la boquilla para utilizarlo. Hago énfasis en esto. Yo recomiendo no diluirla. Aplíquela tal cual como viene en el envase, directamente sobre el sustrato al cual usted va a pintar. Eso es muy importante. Si usted no le cambia la característica del producto, no le echa más agua de lo que debe echarle, o menos, si le echa menos, pues no pasa nada. Pero si le echa de más, sí va a tener un problema. Y eso incluso a futuro puede repercutir en que la pintura no tenga un buen anclaje, que la pintura se comienza a cuartear, que la pintura se comienza a levantar. Pero eso es porque incluso la diluí demasiado. No me soporta incluso el embate del clima si la pongo en exterior porque está muy diluida. Entonces le cambié las propiedades al producto y hago mucho énfasis en esto. Recomiendo no diluirla. Si es necesario y la ficha técnica se lo permite, pueden hacerlo. Yo recomiendo no hacerlo. Ahí está la forma de cómo debe agitar la pintura en forma circular, que quede todo bien mezclada, llevar siempre el batidor hasta la parte baja del envase, porque los sólidos tienen la tendencia a irse al plano de la lata o al plano de la cubeta. Entonces siempre hay que llevar el revolvero hasta la parte de abajo y que eso se comience a mezclar de una manera uniforme y todo quede bien mezclado. Y al final mezclemos pintura, no solamente resinas o algún conductor que tiene la preparación. Esto también es bien importante. El tipo de herramienta que debemos utilizar al momento de pintar. A veces vamos a la tienda y agarramos la primera brocha o el primer rodillo que vemos, la primera felpa, cuando la llevamos y vamos a pintar. Pero resulta que no son los adecuados para el producto que vamos a utilizar. Incluso si vamos a pintar bordes y demás, hay que saber qué tipo de brocha. En un ejemplo muy de, si vamos a utilizar pintura, tercera natural es para base aceite, natural o mixta. Si es sintética, es para pintura a base agua o base acrílica. Si vamos a utilizar para los bordes, entonces debemos utilizar la brochita que viene sesgada, que viene diagonal, dependiendo si son para marco, pintura de 2 pulgadas, de 4 pulgadas. Entonces es muy importante escoger la herramienta adecuada para hacer el trabajo óptimo. No llegar, coger, irme y después entonces no nos queda el trabajo como esperamos que nos quede. Y usted puede hacerlo, puede pintarlo como todo un profesional, sin recurrir a los contratistas, que no es que sean malos, muy por lo contrario, ellos son expertos y saben lo que están haciendo y tienen toda la expertise y conocen las herramientas adecuadas. Pero si usted lo quiere hacer, pues puede hacerlo, pero escogiendo las herramientas adecuadas. De igual manera, el tema del rodillo, como se lo mencionaba, lo más usuales que hay en el mercado son los rodillos de 9 pulgadas, que son ya para pared más ancha. Tenemos los rodillitos de 4 pulgadas, se utilizan mucho para lo que son los bordes, incluso para remarcar algunas áreas muy pequeñas o líneas muy específicas, los de 4 pulgadas. Tenemos lo que son de textura, cuando vamos a utilizar algún tipo de material texturizado. Tenemos la felpa de pelo corto, las más gruesas que conocemos y las más delgadas, pues. O sea, las de 3/8 y las hasta de 3/4 pulgadas, que muchas veces son para utilizar para pinturas de piso, para hacer imprimaciones de techo, pero para paredes perdón, para pintar paredes, pues debe ser la más delgada. Y muy usual serían las que son antigoteo, porque así usted evita tener desperdicio.
Las espumas en las felpas son muy buenas para pintar verjas o marquitos de puerta, de igual manera, ¿no? Lana sintética, pintura de agua, en fin. Es importante escoger el producto adecuado. Es importante escoger la felpa y la brocha adecuada para que usted pueda obtener un buen acabado en su pintura. Eh, ¿Cuántas manos de selladores yo necesito para poder aplicarlo sobre la superficie? Se recomienda realmente una sola mano de sellador en la superficie. Se recomienda incluso que la aplicación de la pintura sea de la parte de arriba hacia la parte de abajo, del techo, para poder que usted pueda cubrir bien la superficie y así pueda avanzar como debe, lo necesita hacer. Una mano de sellador es más que suficiente. No necesita aplicarle dos manos de selladores, salvo en los momentos que yo necesite cubrir algún tipo de mancha y que por alguna razón sea muy acentuada y el sellador en principio el cubre mancha, en la primera mano no la cubrió. Entonces ahí necesitaríamos una segunda mano, pero usualmente y por términos generales, con una mano es más que suficiente. Hay un tema bien interesante. Eh, ¿Dónde iniciar a pintar? Debe ser en las partes más difíciles. Porque si comenzamos con la parte más fácil, las partes más difíciles, pues con el paso del tiempo no la terminamos en el momento. Si yo comienzo a pintar toda la superficie, todas las paredes, pero me quedan los marcos de las ventanas, las paredes donde están los tomas corrientes, o la parte alta donde están los marcos de la puerta, que por eso siempre son más angostas, lo dejamos de último, en algunos casos no lo hacemos. Incluso yo recomiendo que lo primero que se debe hacer es poner el sellador en todos los bordes, en la parte alta del techo, en la parte de abajo donde están los zócalos, para tener ya toda esa parte pintada y luego entonces entrar con el resto del cuerpo de las paredes. Esto nos ayuda realmente a cubrir mejor toda la superficie. Vamos a la encuesta número 2. Gracias. Vamos a nuestra encuesta número 2 a ver qué nos dicen nuestros participantes sobre el sellador. Durante la aplicación del sellador se recomienda iniciar por zonas cercanas al suelo, pintar del suelo hacia arriba, iniciar por las zonas de difícil acceso o aplicar dos manos de sellador. Vamos a ver qué nos dicen nuestros participantes con relación a la aplicación del sellador.
¿Estamos listos? Vamos Parecería a que sí. darle finalizada esta encuesta. A ver, tenemos comentarios divididos. El 67% nos dice que iniciar por las zonas de difícil acceso. Pero ahí tenemos una duda entre pintar del suelo hacia arriba o aplicar 2 manos de sellador. Cuéntanos, ¿cómo es la respuesta correcta para nuestros participantes el día de hoy? Bien, la respuesta principal sí está bien, que es iniciar por las partes más difíciles, porque luego nos da pereza arrancar por las otras partes, ¿no? O lo dejamos a medio palo si dejamos esa parte difícil para lo último. Esa respuesta está correcta. Iniciar por las partes más difíciles. Bien, la forma de pintar adecuada debe ser de arriba hacia abajo para obtener el mejor resultado y mejor cobertura de la pintura. No es que sea malo pintar de abajo hacia arriba. En muchos tiempos antiguos pues se aplicaba de esa manera, pero con el paso del tiempo nos hemos dado cuenta que la mejor manera de obtener el resultado más adecuado es buscar la forma del techo hacia el piso. Y eso no quiere decir que la pintura se le va a chorrear, porque usted va a cargar el rodillo de una cantidad suficiente de pintura y va a venir bajando. Y eso pues obviamente le va a ayudar a un mejor cubrimiento de la superficie. Así que la respuesta entre la número de pintar del suelo para arriba o pintar del cielo hacia abajo, lo adecuado es del cielo hacia abajo, o sea, del techo. Bueno, aquí también hay otra parte que dice si aplicamos 2 manos de sellador, que habla del 12%, no es necesario aplicar 2 manos de sellador, con una mano es suficiente, realmente, el sellador. Ahí sí le enfaticé un poquito que si era necesario, porque había un tema de manchas y no se había cubierto al 100%, entonces sí podemos aplicar una segunda mano, pero normalmente no es necesario, con una mano es suficiente. ¿Se nos fue? No, no, está para continuar con las respuestas. Ah, ya tiene que cerrar. Para que continúe la presentación, cierro. Okay, vale. Bueno, continuamos. Errores comunes. Por eso le comentaba que había muchos errores. Se nos fue muy adelante. ¿Vamos bien? Ok. Ok, vamos a ver unos errores muy comunes que se cometen al momento del trabajo de la pintura. Lo primero es no preparar a tiempo el secado antes de colocar, no esperar el tiempo correcto del secado de la pintura o del sellador antes de aplicar la pintura en sí. Apliqué el sellador y inmediatamente quiero aplicar la pintura. Puedo tener un error de levantamiento de pintura, no cuaja una con la otra, porque no esperé el tiempo que tenía que darle de secado al sellador. Elegir el sellador equivocado para el material que voy a utilizar, que voy a aplicar. Si tengo atizamiento, si tengo alcalinidad, si esto es de concreto nuevo, si es un repinte. O sea, saber cuál es el tipo de sellador que debo escoger. Por eso le hago énfasis, puede acercarse a la tienda, explicarle o comentarle a nuestro asesor cuál es, buscar el de los suéter amarillo y él le va a explicar realmente cuál es el sellador adecuado para la área que quiero utilizar. Aplicar el sellador de forma incorrecta. O sea, posiblemente lo diluimos, no lo aplicamos con el producto adecuado y entonces son errores que se cometen. No aplicar la técnica W. Bueno, esa técnica no hemos hablado de ella, pero le voy a explicar un poquito de ella más adelante, de cuál es la técnica que se debe utilizar, que es muy conveniente y que ayuda mucho a cubrir mejor la superficie. Pintar de abajo hacia arriba. Es un error que se comete bastante, lo acabamos de ver hace un momento. La mejor manera es comenzar a pintar del cielo o si el raso del techo hacia el área del piso. No delimitar las áreas a pintar. Uy, eso es muy común. Nos da pereza poner el tape. No lo queremos poner. No creemos que tenemos un pulso a otro nivel y pues a veces cometemos el error que manchamos los tomacorrientes, manchamos los marcos de las puertas y luego tenemos que venir con el trapito y en algunos casos no sale la pintura porque se nos pasó y la pintura se ancló. Entonces eso es muy importante que sí
se debe tomar en cuenta es demarcar toda la área con un tape, no cubrir los muebles. Comenzamos a pintar y de repente nos quedan los muebles muy manchados, le cayó pintura, le salpicó. Entonces debemos utilizar una lona o un plástico para poder cubrir los muebles y evitar que hayan errores de manchado, ¿no? Como se los comentaba, diluir el sellador es un error muy común, no se debe hacer, se debe aplicar directamente como viene en el envase. Dejar expuesto por mucho tiempo es un punto muy importante, es un error que se comete bastante. Yo apliqué el sellador y me pasaron 6 meses y después voy a aplicar la pintura. El sellador tiene un periodo de vida para quedar expuesto, porque no está diseñado para soportar quedar abierto, quedar libre, quedar expuesto. El sellador está diseñado para recibir una capa de pintura o una capa de acabado. Entonces, por ende, cuando aplicamos el sellador, pues debemos cubrirlo con una pintura de acabado para poder obtener el resultado adecuado. Vamos a hablar un poquito sobre el tema de la aplicación de acabado. Tenemos varias gamas de productos en la escala de pinturas. Tenemos las pinturas que son 100% acrílicas, que soportan el embate del clima de una manera extraordinaria. Lo podemos poner en exterior, incluso lo podemos poner en intemperie. Entiéndase por intemperie cuando son muros perimetrales de una casa. Entiéndase por exterior cuando están debajo de algún alero, que están en la parte de afuera, están expuestos, pero no están directamente en contacto directo con la lluvia o con el sol. Aunque haya lugares donde en algún momento de la hora del día, pues el sol le va a pegar. Pues estas pinturas están diseñadas para este tipo de área. Tenemos las pinturas que son látex, que están diseñadas también para aplicarse base agua, también para la parte interior de la casa y en algunas partes exterior, pero que estén bajo techo, ¿no? Y tenemos la pintura de látex, la versión más económica que recomendamos en todo caso, sea para la parte interior de la casa. No porque ellas no soportan, pues de repente el embate del clima. Por eso es mejor recomendar ese tipo de pintura. Pero ustedes verán que las latas normalmente o las etiquetas del producto dice interior o exterior para saber en qué área podemos aplicarla. Lo que no queremos es utilizar una pintura que esté diseñada o que no soporte el embate del clima, la lluvia, los rayos ultravioleta y nos la vaya a deteriorar en corto tiempo. Entonces busquemos el producto adecuado para aplicar. Las pinturas acrílicas como tal son las pinturas que están en el nivel más alto, son pinturas que soportan muy bien nuestro clima en Panamá. Aquí llueve mucho y el sol pues es potente, pero este tipo de pintura pues tienen esa característica en especial de soportar este tipo de embates. Bien, la pintura látex o base de agua o acrílicas para paredes son de bajo olor, secan rápido, fáciles de remoción, son lavables, son antihongos. Nuestras pinturas específicamente, todas contienen antihongos, lo que nos ayudaría realmente a prevenir que el hongo crezca más rápido. Esta partecita se la quiero comentar un poquito porque a veces decimos, yo compré una pintura antihongo y le salió hongo, o le salió moho. Sí. La pintura es antihongo, pero ella lo que va a ayudarle es a retardar el crecimiento y va a depender mucho también del tema o el tipo de fungicida que esa pintura tenga para poder retardar el crecimiento. Si tenemos sol y humedad, tenemos el escenario adecuado para que el moho o las algas crezcan sobre la pintura. Es muy distinto que crezcan sobre la pintura y yo la pueda lavar con un cloro, con un fungicida, y eso le va a salir. A que la pintura le crezca el moho dentro de la pintura. Son temas muy distintos. Entonces hay que entender esa partecita y se las explico para que puedan tener claro de que las pinturas son antihongos, pero no quiere decir que no le va a crecer. Le va a retardar el proceso y eso va a depender también de la gama de pintura que usted vaya a obtener. También tenemos las pinturas base aceite o alquídicas, que son más que todo utilizadas para metales. Por costumbre se usan para lugares donde tienen que cocinas o lugares donde tienen que ser lavables, pero también podemos utilizar pinturas acrílicas en áreas de cocina o en baños. Resisten la corrosión, sí, porque están diseñadas con eso, tienen pigmentos anticorrosivos para pues soportar la corrosión del metal. Son lavables, hay mates y hay con brillo.
Igualmente, las pinturas acrílicas también tenemos pinturas mates, tenemos pinturas satinadas y tenemos pinturas de alto brillo. Todo va a depender de qué usted quiere obtener dentro de su residencia. Todo depende del espacio también que usted va a pintar. Recordar siempre el sellador, eso es impresionante, eso es imprescindible, es importantísimo si es necesario utilizar un sellador. Es algo que cuando vamos a comenzar a hacer un trabajo de pintura, saber qué tipo de sellador si es necesario, porque es probable que no tenga que utilizar sellador si yo voy a hacer un trabajo de repintado. Y si el color que voy a cambiar, el que tengo de fondo, no es muy acentuado. Ejemplo, el color que yo tengo de fondo, que es el azul, y yo le quiero poner un color más claro, pues no me va a dar resultado. Probablemente obtenga ese color azul un poquito debajo de la pintura. Ahí yo debo aplicar entonces un sellador para poder cubrir ese color azul. Si los colores son bastante similares, solamente voy a cambiar un poquito la tonalidad, pues probablemente no tenga que utilizar un sellador y pueda aplicar la capa de pintura directamente. Recomendación: no aplique una sola mano de pintura, aplique 2 manos de pintura, porque la segunda mano de pintura me va a dar el espesor adecuado que yo necesito para la pintura, que me va a ayudar a soportar más y me va a ayudar al cubrimiento de la superficie y obtener el color adecuado. Saber qué tipo de acabado si busco, que tenga brillo, que sea satinada, que sea de mucho brillo, en qué área la quiero aplicar, si en un pasillo, si la quiero aplicar en una recámara, en un baño. Siempre es importante saber en qué área usted quiere aplicar la pintura. Si es para las puertas, si es para el cielo raso, qué estructura yo necesito pintar. Tenemos pintura como el Versátil, que es una pintura base agua, pero a su vez también es anticorrosivo, o sea que ese es un 2 en 1. Ese es un producto que va directo al metal. No es necesario incluso utilizar un primario o anticorrosivo. Si es material galvanizado, sí recomendamos utilizar el True Prime, porque el material galvanizado como tal, por su condición, pues no tiene poro para anclaje. Necesitamos darle un anclaje a la película o a la pintura. El Versátil sí es un producto que puede utilizar directamente al metal y es base agua, o sea que es muy amigable con el ambiente. Es como comentábamos, en los espacios en interiores, llámese cocina, comedor, baño, recámara, salas u otras partes, el tipo de pintura que vamos a escoger, los colores que vamos a utilizar en estas áreas, siempre son importantes. Recomendación: siempre escoger la pintura, los abanicos de color y preguntarle a un asesor, o si usted tiene ya a alguien que le pueda asesorar sobre el tema de la combinación de colores. Eso es muy importante. No recomiendo a los hombres coger pintura. Recomiendo que las mujeres siempre sean las que lleven esa delantera del tema del color, ¿no? No es que los hombres no podamos escoger colores, pero por tendencia las damas tienen como que mejor combinación de colores, ¿no? Entonces preferimos que las chicas sean las que cojan los colores. Bien. Se recomienda colores brillantes, en área lavable como en cocina y comedores. Pero también, reitero, eso va a ser dependiendo del gusto que usted tenga. Son recomendaciones. Y no necesariamente tienen que ser pinturas de aceite. Podemos utilizar pinturas acrílicas o látex que tengan brillo, que sean satinadas, que tienen ese pequeño brillito. Lo que hace es que le da una vistosidad, algo agradable en cuanto a ese shine, ese brillito que tiene la superficie. Entonces, pues, es un tema siempre de gusto. La recomendación es que pueda hacer este tipo de características para un tema también de limpieza, pues la pintura tener cierto brillo, ya sea satinada o de alto brillo, pues son un poquito más lavables, más fácil de limpiar y es más difícil que se le pueda adherir el sucio. Nosotros tenemos pintura látex, que son 100% lavables, con agua y jabón y el sucio le sale. Bien, en los baños ya habíamos comentado lo de que es importante obtener pinturas que soporten la humedad para poder entonces trabajar. Nosotros tenemos pinturas que cuentan con un fungicida que se llama BioProf, que eso lo que ayuda es a retardar el crecimiento del moho hasta 5 veces más que muchas otras marcas de pintura. Entonces,
recomendamos utilizar, llámese el Luxury o el Drywall de nuestra marca. Son productos que pues definitivamente tienen esa característica como tal. Lo puedo aplicar en paredes y en techo del baño y pues le soporta la humedad. ¿Por qué es importante el tipo de pintura que vamos a elegir? Caso específico, la pintura 2 de 1 que tiene sellador y acabado. Hago énfasis en esto. Pintura, aunque sean 2 en 1, dependiendo si es una pintura nueva que vamos a aplicar a un sustrato nuevo, debe llevar un sellador. Si es para un repinte, no necesita porque la pintura tiene la característica, tiene un sellador para aumentar o para ayudar más al cubrimiento de la pintura y así podamos obtener el color adecuado. Tapa los poros, empareja la superficie, provee adherencia, bloquea manchas, da color, da brillo, protege de agentes climáticos y protege de abrasiones. Se debe aplicar una mano, luego esperar que seque, aplicar la segunda mano. Recomendable no menos de 2 horas para aplicar la segunda mano. Y en algunos casos esperar hasta el día siguiente porque normalmente pues usted no pinta toda la casa en un solo día. Así que lo recomendable es esperar su tiempo prudente, que la pintura seque bien, frago, que tenga su punto de anclaje para que entonces pueda recibir la segunda mano. Porque suele suceder que a veces pintamos y queremos avanzar muy rápido, la pintura aún no está 100% seca y le aplicamos la segunda mano y resulta ser que la primera mano, al recibir el contacto de la segunda aplicación en húmedo, pues la levanta. Entonces tenemos que darle su proceso de secado y anclaje para evitar que esto no suceda. Entonces, si esto lo hacemos, lo que resulta ser es que decimos, la pintura no me está funcionando, pero es que no conservamos, no guardamos ni ajustamos los tiempos adecuados para hacer el trabajo. Recuerden que es una inversión que ustedes están haciendo y quieren obtener el resultado adecuado. Entonces, para eso le damos estos tips para que usted tenga, pues, ahorro en su economía, porque lo que queremos es ahorrar y no gastar. Para cuando vamos a pintar habitaciones o recámaras, la recomendación siempre es utilizar pinturas que sean de bajo olor. ¿Por qué? Porque pintamos la recámara y no queremos llegar a la noche a descansar y tener ese olor tan fuerte que digo la pintura y no nos permita dormir bien, no nos permita descansar. O sea, lo bonito que me quedó la recámara o el área que quedó a cubrir, pues no voy a tener esa satisfacción porque tuve una pintura pues que tenía un olor fuerte y no voy a estar a gusto. Entonces recomendamos utilizar pinturas que sean de bajo olor. Nuestras pinturas son antihongos, lo que nos ayudaría, como comentaba anteriormente, pues a eso, a retardar el crecimiento del moho. Los acabados para las recámaras, todo esto es cuestión de gusto, pues recomendamos también que sea colores mates y colores incluso hasta más tenues, más pasteles para relajar. Los tonos son muy importantes al momento de aplicar pintura en casa. Esto lo saben mucho los diseñadores, realmente que no se dan cuenta, en algunos casos cogen una pared con un color fuerte y el resto, diríamos que el 80% del perímetro a pintar son colores claros, porque esto nos ayuda realmente a relajarnos, nos ayuda a que el impacto visual sea agradable, sea suave, o sea, muy impactante, o que nos achique incluso el perímetro de la residencia, de la casa. Si escogemos colores muy fuertes en todo el perímetro, se nos hace más pequeño. Si escogemos colores más claros, se nos amplía el área, aunque el metraje va a ser igual, no hay variante. Pero nos ayuda mucho el tema de los tonos a escoger. Que la pintura pues tenga su característica de que sea fácil limpiarse, que sea algo de repelente a las grasas, pues eso lo obtenemos con la pintura que tienen algo de brillo, pues evitamos que las grasas, los aceites se vayan pegando a ellas. Miren, nosotros los seres humanos, de hecho, tenemos grasa en el cuerpo, ¿no? ¿Te les ha pasado que se pasa la mano por la cara y la pone sobre la superficie? Eso le quedó grasoso y cuando van a meter el rodillazo, no podemos hacer que la pintura se nos queda como que nos patina. Bueno, esa sección a veces por inercia, nosotros pasamos por los pasillos, tocamos los pasillos, en las áreas enmarcamos nuestro cuerpo queda puesto allí. Noten algo,
en la gente de las recámaras, usualmente cuando uno va entrando, pues acostumbra a poner las manos en los dinteles, en los marcos. Y esas partes, usualmente cuando se aplica pintura, cuesta cubrirlas. ¿Pero por qué? Porque la superficie no se limpió, que es parte de la preparación de la superficie, que hablamos que había que limpiarla, había que remover grasa, pinturas viejas o pinturas que se estaban desprendiendo. Esto nos ayudará a que la pintura cubra mucho mejor y que tenga un buen anclaje. Vamos a la encuesta número 3. Así es, vamos a nuestra encuesta número 3 del día de hoy. Para la pintura de habitaciones y salas se recomienda pinturas acrílicas bajas en olor, pinturas antihongos, pinturas con acabada mate, todas las anteriores. Vamos a ver qué nos dicen nuestros participantes. ¿Cuál de esa pintura de habitaciones y salas es lo más recomendable? ¿Estamos listos? Vamos a darle unos segunditos más para que terminen de votar. Me parece que está completa la votación. Ahora sí, vamos a darle finalizada la encuesta y vamos a compartir los resultados. Hay un debate. Sí, pero realmente, bueno, entre pinturas acrílicas de bajo olor, pintura antihongos, pintura con acabados mates, digamos que todas las respuestas son correctas. Cuéntanos. Bien, bien, la respuesta adecuada es que todas las anteriores no funcionan realmente, ¿no? Para pintar las habitaciones y las salas. Todas no funcionan. Ahora, el que hay, los que escogieron pintura clínica de bajo olor, pues también acertaron, porque si obviamente tenemos una pintura de bajo olor, pues tenemos menos afectaciones al momento de llegar a la casa o al momento de poder utilizar el espacio que se haya pintado. Las pinturas antihongos, pues claro que nos van a ayudar definitivamente porque van a evitar y van a minimizar el crecimiento del ojo con el paso del tiempo. Y pintura de acabado mate, claro, también no funcionan. Por eso que la respuesta más adecuada es todas las anteriores no funcionan. Pero sí, todas las respuestas estarían bien, pero la adecuada sería todas las anteriores. Así es, muchísimas gracias. Continuamos con la presentación. Ok. Verificar.
que haya información, bueno, ya eso lo habíamos convertido, la espuma, de cómo batir la pintura, eso lo habíamos convertido ya, seleccionar las herramientas adecuadas. Necesitamos cambiar el color de las paredes de una habitación. Bueno, ¿qué debemos utilizar? El tape, la lona para cubrir los pisos, plástico para cubrir los muebles, brocha de 2 pulgadas para las cercas, cerda sintética, para pintar de bordes y zócalos, brochita delgada, que es la parte que nos puede ayudar mucho mejor, pero para una de pulgada, que es con rodillo, pues la más usual, y la bandeja. Esas son las herramientas que debemos utilizar al momento de hacer un trabajo de pintura. O sea, son los productos más básicos. Incluso deben tener en cuenta siempre tener una espátula también, porque pues cuando vamos a aplicar algún tipo de masilla que se necesite retanar alguna fisura, una rajadura, tapar un orificio, pues tener la espátula para utilizarla con la masilla. Se recomienda aplicar la pintura con la técnica W. Bien, como vemos en la imagen, es una técnica que se ha venido utilizando, que nos ha demostrado que da una mejor utilización del producto, nos da mejor un cubrimiento, pues así evitamos pintar 2 y 3 veces en un mismo lugar, sino que esto nos ayuda realmente a abarcar mejor el lugar y a tener una mejor aplicación del producto sobre la superficie. Aplicar un solo lugar, como le comentaba, o sea, no aplicamos 2 y 3 veces en la misma zona, eso es muy usual, porque a veces no identificamos dónde pintamos y volvemos y remarcamos y patamos, y a veces la pintura no nos cubre muy bien, porque estoy levantando la capa de pintura anterior cuando apliqué nuevamente. Entonces, la técnica W nos ayuda muchísimo realmente a realizar un mejor cubrimiento y mejor aprovechamiento de la pintura. Lo habíamos comentado ya, y está la imagen, la chica pintando de la parte difícil y aplicar la pintura realmente del techo hacia abajo. Recuerden siempre utilizar el tape, utilizar para demarcar las áreas que no queremos manchar. Es importante mencionar de que el tape, la mejor forma de quitarlo es apenas usted termine de pintar, cuando la pintura aún está húmeda. No debe esperar a que la pintura seque para poder retirarlo, ya que eso es lo que va a provocar, puede levantar la película de la pintura. Entonces, al momento que usted terminó ya de pintar, te quita el tape, porque de lo contrario, pues vamos a tener un problema de desprendimiento de pintura. Es importante que cuando van a aplicar, escojan bien sus colores, qué área quieren aplicar, cuál es el gusto que ustedes tienen, con qué lo quieren combinar, utilizar pues los abanicos de colores que están en las tiendas. Tienen que recordar también el tema de la limpieza de la superficie. Si yo no limpio la superficie, pues voy a tener áreas con suciedad, llámese grasa, polvo, y eso pues vamos a tener un problema a la larga, ¿no? Se puede realizar con un trapo húmedo, se puede limpiar la superficie con una escoba para remover cualquier tipo de polvillo adicional que nos vaya quedando por ahí. Hay algunos bichitos a veces que están por la pared caminando. Bueno, eso lo quitamos la escoba y obviamente dejamos la superficie pues en estado óptimo para que pueda recibir el sellador si es necesario o la pintura si va directamente a la superficie, ¿no? Revolver la pintura para que los componentes todos pues se vuelvan a unir, porque reiteramos, compramos la pintura, la ponemos en la casa, la dejamos allí unos días y la abrimos y vamos a pintar directamente. Podemos cometer un grave error con eso porque no vamos a tener una mezcla homogénea donde están todos los productos tan separados. Entonces lo que hacemos es revolverlo, ¿no? Recordar utilizar la técnica en forma W para obtener un buen resultado sobre el acabado de la pintura. Si es necesario utilizar un removedor de pintura, cuando la pintura, sobre todo en áreas de metal, en paredes se puede utilizar, pero normalmente se usa la espátula para remover pintura vieja. Si es área metálica, utilizar pues un removedor de pintura, para la redundancia, porque eso nos ayuda a eliminar esas pinturas viejas, sueltas, que tenemos y que nos van a afectar con el paso del tiempo, ¿no? Entonces, si es un área que es de paredes, podemos utilizar incluso herramientas manuales, llámese lija, llámese
una cepilladora para poder remover cualquier tipo de partículas o pinturas que estén sueltas. No es recomendable, no es bueno, no es saludable aplicar pintura si tenemos pintura nueva, si tenemos pintura que esté ya desprendida, porque lo que vamos a hacer al final de todo es aplicar una pintura y vamos a botar el dinero, porque se le va a terminar desprendiendo. Entonces, siempre deben hacer una inspección visual, saber qué área tengo que limpiar, dónde tengo que remover pintura, dónde debo aplicar un sellador. Son puntos muy importantes que hay que seguir. Recuerdo utilizar la técnica W, ¿no? Para que la pintura le quede bien. Mire, usualmente suele suceder que decimos, voy a comprar un color oscuro, fuerte, para que me cubra mejor. Es todo lo contrario. Cuando los colores son muy fuertes, pues tienden a cubrir menos. Y en muchas ocasiones no solamente basta con 2 manos de pintura, a veces quedar 3 y hasta 4 manos de pintura. ¿Por qué? Porque la pintura, ser más oscura o más fuerte, tienden a llevar mucha cantidad de tintes y lo que estoy aplicando sobre el sustrato, sobre la superficie, es más tinte que dióxido de titanio. Eso es para otra clase. Pero lo importante es entender que los colores que mejor cubren son de pasteles a intermedios. Si usted va a comprar o va a adquirir o va a utilizar colores oscuros, pues tenga mentalidad que va a tener que utilizar en algunos casos hasta 3 manos. Si le cubrió en 2 manos, perfecto, amén, excelente. Pero prepárese para 2, 3 y hasta 4 manos de pintura si son colores muy fuertes o muy oscuros. Porque todo es una cuestión de gusto. Errores muy comunes utilizados cuando vamos a hacer trabajo de pintura. No verificar el estado del producto antes de aplicarlo. Eso ya lo había comentado. O a veces compré pintura y me quedó del año anterior, la sellé bien, la tapé bien y creo que la pintura está en buenas condiciones. Usted tiene que cerciorarse que ese producto realmente está en buenas condiciones. Incluso al llegar a una tienda, cuando se llega, bueno, obviamente el chico que está aquí, pues se va a dar cuenta, la persona, el impulsador o la dama que lo va a atender, pues va a entender que va a verificar que el producto no está en buenas condiciones y no se lo va a despachar. Pero siempre hay que verificar que el producto esté en buenas condiciones antes de aplicarlo. Otro error, no utilizar la técnica W. No es que sea malo no usarla, pero la técnica W nos va a ayudar a perfeccionar y a mejorar cuando vamos a aplicar la pintura. Pintar de abajo hacia arriba. Es muy común hacerlo, pero si podemos cambiar y utilizar la técnica y pintar del techo hacia el suelo, pues vamos a ver que nos va a dar mejor beneficio, vamos a aprovechar mucho mejor la pintura. Otro error muy común es que diluyen la pintura. No la deben diluir, no se debe diluir. Yo recomiendo no diluirla. ¿Por qué? Y hago énfasis en esto. A veces no calculamos muy bien ese 10% y le echamos mucha agua o mucho solvente al producto y al final no nos seca bien o se nos queda viscoso si es una pintura aceite y si es una pintura acrílica pues vamos a tener desprendimiento, que se nos va a agrietar la pintura porque la diluimos demasiado. Otro error que cometemos, no cubrir los muebles. A veces creemos que pintamos tan bien que no cubrimos los muebles y los terminamos manchando. Entonces, o los retira o los cubre para evitar realmente mancharlos o dañarlos con pintura, que luego puede ser muy difícil quitarlo, ¿no? Bueno, diluir el producto cuando no está diseñado con las especificaciones técnicas. Una recomendación extra, creo que se las había compartido ya. Cuando adquieren un producto, pidan la ficha técnica, léanla. Le va a dar la característica del producto, dónde se debe aplicar, cómo se debe aplicar, cuál es la dilución, si es necesaria hacerlo y hasta dónde se los permite. Pidan la ficha técnica porque esa es parte del cuerpo de vida del producto. Retirar el tape cuando la pintura está seca es un error muy común. Apliqué la pintura y dejé el tape allí, me fui. Vengo al día siguiente y cuando retiro, levanté la capa de pintura completa porque se vino adherida al tape. Entonces, la recomendación es quitarlo aún cuando está en húmedo. Es la recomendación que damos cuando utilizan tape. No respetar los tiempos de secado entre capa y capa. Luego que apliqué el sellador,
que puedo esperar 2 horas para aplicar la pintura, cuando aplico la primera mano de acabado de pintura, esperar mis 2 horas mínimo para aplicar la segunda mano de pintura. En ocasiones agarramos, pintamos, estoy apurado, necesito terminar esto, hay que acabarlo y aplico la pintura de una vez y no le di el tiempo de fraguado, de secado, de anclaje a la película de la pintura. Pintar en días lluviosos, si está dentro de la casa, puede hacerlo, pero tiene que tomar en consideración que ese periodo de secado de la pintura, pues ya no va a ser 2 horas, puede ser mayor. Aunque usted cuando toque la pintura, está seca, pero ella no tiene el anclaje porque internamente aún está húmeda. Entonces, respetar ese tiempo y si está lloviendo, no se debe pintar en la parte exterior, porque ese rocío de la lluvia y la humedad, pues no va a permitir que la pintura tenga un buen anclaje y pues, tengamos problemas a la larga. Tips, porque son errores que se cometen y son muy comunes y más de lo que uno cree. A veces obviamos mucho de estos puntitos y lo pasamos por alto y tenemos dificultad con el paso del tiempo. Bien, vamos a ver, los color strip es una tendencia de explorar nuevos estilos de espacios. El tema de los colores, los acabados, ya sabemos el tipo de brocha y de herramientas que utilizar, tape, brocha, rodillo, lápiz si hay que demarcar. Esto es cuando hacemos algún tipo de diseño en las habitaciones que haya tendencia de utilizar líneas en algunas partes, en algunas paredes o en todas las paredes se utilizan líneas, pues esta parte es interesante porque tenemos que utilizar los tape y lápiz que se va a utilizar para esto. Se pinta la pared de un solo color. Se queda el color que usted va a escoger, un color claro, preferiblemente de fondo, para entonces proseguir con el trazado del lápiz. Usted va a marcar con un lápiz y una cinta métrica, dependiendo del grosor de la línea que usted o la raya que quiera hacer sobre la superficie, y entonces pues utilizar el tape o la cinta adhesiva, cubrirlo, ponerlo sobre las áreas que va a demarcar. Pintamos entonces entre el tape y la pintura aplicada ya que se utilizó como base y nos queda este acabado. ¿Ve la tendencia, la diferencia, cómo nos va cambiando? Es un look nuevo, alguna tendencia que se está trayendo, pero reiteramos esto, todo es cuestión de gusto. Si a usted le gusta esa pared lisa, la puede tener lisa. Pero si quiere dar una apariencia distinta, puede utilizar esta técnica y disfrutar del trabajo que usted hizo, utilizando combinación de colores. Solamente con poner rayas en una recámara, en una sala, en un pasillo, cambiaría totalmente el escenario de su vivienda. Tendencia en colores. Están los colores que nosotros recomendamos, la combinación de ellos. El tonito, mira el tono, el N173-6, la combinación de colores, eso es espectacular. Nos da un frescor a la vista. Vean esta combinación de colores. Colores no son tan oscuros, tampoco son tan claros, son colores intermedios. Otra tendencia, otra combinación de colores. Ven el azul, el celeste con el gris. O sea, es buscar la forma de obtener un lugar agradable, cómodo, que me sienta yo relajado en mi residencia y le estoy dando una vistosidad distinta a la que ya tenía con colores lisos, ¿no? En una sola línea. Otra combinación de colores. Estos colores, pues esta tendencia la pueden obtener aquí en la tienda. Con mucho gusto se la podemos preparar y se la podemos entregar en la línea de producto o pintura que vaya a necesitar para el área adecuada. Otra tendencia más. Vamos a buscar cómo la creatividad comienza a surgir y comenzamos a hacer este tipo de combinación y buscamos el tono más agradable, ¿no? Más adecuado del que necesitamos o que queremos. Más combinaciones de colores. Todo es tan hermoso. Vamos entonces al tema de aprendizaje y luego a la pregunta. La presión de superficie es fundamental. Esta fase es sumamente importante porque es el inicio del proyecto que vamos a emprender para poder entonces obtener
al final el resultado adecuado. En esa pregunta, pues sí, tenemos que ver, o sea, en principio, la inspección visual que debemos hacer. Esa es importantísima. No es llegar, voy a pintar, compré, me fui, llegué. Y cuando llegué allí me encontré con que había lugares que había que limpiar la pintura, había que levantar pintura, había que comprar un sellador, no lo compré, no hice una inspección previa. No me di cuenta si había rajaduras, si había fisuras, no compré la masilla, no compré la malla, no tengo la espátula. O sea, para poder prepararnos para hacer un trabajo adecuado, debemos hacer una inspección visual y la preparación de la superficie. Debemos saber entonces la aplicación de la base sellador que nos permita tener el rendimiento adecuado. Si necesito un sellador para cubrir manchas, si necesito un sellador porque tengo atizamiento sobre la superficie, si es un sellador porque necesito cambiar de color. Entonces es interesante saber y entender cuál es el tipo de sellador que voy a utilizar. Les reitero, se pueden acercar a la tienda, buscar nuestros asesores de camisa amarilla, suéter amarillo, y ellos le van a dar la recomendación adecuada según lo que usted le pueda expresar a ellos que está buscando. Aprendimos el paso a paso de aplicar la base, el acabado, la verificación del producto, cómo verificar el producto si está deteriorado, si está en buenas condiciones. Y recuerde utilizar la técnica en pintado de forma W. Es una recomendación y ustedes lo estamos enmarcando, es para que ustedes puedan enfocarse y aplicarla y ver los resultados realmente que le van a dar al final de todo, ¿no? En zonas de alto tráfico, como cocina, comedor, pasillos y demás, o sea, qué tipo de pintura podemos utilizar, que sean satinadas, con brillo, que sean de alta lavabilidad. No necesariamente tiene que ser pintura a base de aceite. Eh, que muchas veces eso es la tendencia que había. Pues ya podemos tener tipo de pinturas acrílicas que nos soportan y nos dan esta ventaja de que sean lavables. Que la pintura pues tengan la característica que sean antihongo. Nuestro producto, reitero, la mayoría de ellos tienen un fungicida que se llama Bioprof, que eso ayuda a retardar el crecimiento del moho hasta 5 veces más. Entonces, esto pues le da una garantía a ustedes de que ese desarrollo de ese animalito, de ese hongo, de ese ser vivo, pues va a demorar en salir. Obtener la pintura que sean de bajo olor para sentirse agradable, puedan utilizar su residencia, su habitación, su baño, sala, comedor, el mismo día. No hay que esperar varios días. Me tengo que ir de la casa porque pintaron y el olor es fuerte. Para niños, personas asmáticas, en fin, es importante enmarcarse en esto, ¿no? Aprendió que para pintar una pared debemos hacerlo del techo hacia abajo, que debemos marcar y separar con tape el área de los zócalos, los marcos de las puertas, donde están los interruptores de toma corriente y demás para evitar mancharlo o tener que estar en la limpieza después. Es más fácil marcarlo y ya después entonces quitamos el tape, ¿no? Y también entender que nuestra pintura máster pues sirve para todas las partes. Mañana, Gracias. exacto. Sí, vamos a empezar nuestra sesión de preguntas y respuestas. Por favor, todas las consultas que tienen en la sesión del chat, pasarlas a la sesión de preguntas y respuestas para que el equipo de máster les pueda solucionar todas sus dudas o si tienen algún comentario, sugerencia o compartir sus experiencias. Yo le voy a compartir una mía de hace unos años. Yo no conocía la técnica W, yo me desesperaba muchísimo. Yo quité el té también y despegué toda la pintura pensando que el té estaba seco. Y entonces, después de estas capacitaciones, digo, ok, se hace así. Y definitivamente me mejoró muchísimo. Y a veces uno piensa que uno cree que uno sabe pintar, que no tiene ciencia, pero uno se ahorra muchísimo trabajo, también se ahorra muchísimo material, utilizando los materiales que son los correctos. Eso de no usar el tape, yo la verdad que me desesperaba que tenía el pulso así, que por el interruptor, no lo quito, me voy por todo el borde. Quedaba horrible. Al final tenía que raspar el interruptor cuando la pintura estaba seca porque me salía. Así que Exacto. creo que era toda una profesional y mentira. Al final quedaba pidiendo ayuda, haciendo más trabajo de limpieza que otra cosa y al final no quedaba la pared como uno necesitaba, o quedaba marcado el rodillo, Y sobre todo agotas en en la esquinas. limpieza. Exacto. Así que no es tan fácil como se ve pintar.
Así que muchísimas gracias al equipo de Máster. Así que vamos a empezar nuestra sesión de preguntas y respuestas. Esta capacitación está siendo grabada para que la tengan al final de la tarde como material de apoyo. También pueden ver todas las imágenes de combinaciones hermosas que nos ha presentado Máster el día de hoy para que puedan inspirarse en sus trabajos de fin de año. Así que sin más, vamos a empezar. Tenemos muchísimas preguntas. Nos pregunta el señor José Alarcón. ¿No es mejor limpiar la zona antes de aplicar el sellador? Sí, señor Alarcón, correcto. Eso es parte de la preparación de superficie. Usted antes de aplicar el sellador debe limpiar la superficie, porque de esa manera pues nos vamos a dar cuenta realmente qué tan mala está esa superficie. Porque si yo no la limpio y simplemente llego con la pintura o el sellador, aplicarlo directamente, pues me voy a encontrar que tengo una pared con atizamiento, polvillo, pintura levantada. Por eso el primer paso es limpiar la superficie. Perdón, el primer paso es la inspección visual. Ese es el primer paso. El que le continúa, que es parte de ese proceso, es la limpieza. Siempre, antes de usted comenzar a aplicar cualquier pintura, ya sea sellador o pintura, es el proceso de limpieza, señor Alarcón. Así que sí, el primer paso es la limpieza. Gracias. Nos consulta también el señor Alarcón. Para aplicar pintura con máquinas airless, se tiene que diluir, pero ¿hasta dónde? ¿Dónde se revisa esto en las fichas técnicas? Cuéntanos. Si es con máquina Erle, usted no necesita diluir la pintura. Pues ese tipo de equipo ya está diseñado para succionar la pintura directamente del tanque o de la lata que vaya a utilizar. No tiene que diluirla. ¿Cuándo se va a diluir la pintura? Cuando utilizamos compresor a base de aire. Ese es otro tipo de máquina, como lo que utilizamos para pintar carros. Bueno, ahí sí tienen que diluir un poquito la pintura sin exceder el porcentaje que nos dice la ficha técnica. Pero si usted tiene una máquina tipo Airless, usted no tiene que diluir la pintura. Reitero, están diseñadas esas máquinas para utilizar el producto como viene en el envase. Perdón, en ese tipo incluso la ficha técnica le va a decir el tamaño de la boquilla que usted debe utilizar y para qué tipo de pintura, porque un tema es pintura acrílica, otro tema es pintura impermeabilizante que tienen otro tipo de viscosidad. Entonces, por eso sí es importante siempre la ficha técnica del producto, porque ahí está el tamaño de la boquilla que se debe utilizar. Gracias. Nos consulta la señora Enoris. Con la pintura drywall, ¿se debe aplicar una base de una pintura de otro color? O sea, me refiero a que ella se imagina un sellador. Cuéntanos, ¿cómo funciona realmente el drywall? ¿Qué hay que hacer? Mire, el drywall es una pintura especial, tiene una tecnología muy distinta al resto de la pintura. El drywall está diseñado, de hecho, para ir directamente al cemento gris. No está diseñado para pintarse ya con una pintura previa. Y paso a explicar por qué. La pintura drywall es una pintura hidrofóbica que soporta el paso del agua en forma negativa y en forma positiva. Llámese esto que si usted va a pintar una casa, una pared por la parte interna y usted tiene filtración de agua, pero yo tengo una pintura aplicada ya y yo le pongo el drywall, resulta ser que con el paso del tiempo se le va a comenzar a formar una bolsa de agua. ¿Por qué? Porque la pintura que existe primaria no es repelente al agua, no es una pintura hidrofóbica. Entonces, pues no le va a dar el resultado adecuado. Si usted va a utilizar el drywall, debe ser directamente al cemento gris. Ahora bien, si es que es por la parte exterior y ya yo tengo pintura aplicada, pero tengo problema que me llueve mucho sobre esa superficie, cae mucha agua, ahí usted sí tiene que limpiar la superficie, resanar rajadura y aplicar el drywall directo a la superficie. Si esa pintura que ya usted tiene anterior no tiene atizamiento, puede ir directo el drywall. Pero si esa pintura que tiene atizamiento, tiene polvillo, entonces tendría que utilizar el Ready Wall Sulfide Condition antes de aplicar el drywall. No sé si me di a entender. Esperemos cualquier consulta, nos vuelven a escribir en la sesión del chat si quieren que le ampliemos el tema del drywall. La señora Graciela nos pregunta, ¿qué pintura para una pared
de 12 años que ha estado bajo el sol y lluvia. Es un muro, pero tiene un repello nuevo en estos momentos. ¿Qué le podemos recomendar? ¿Cuáles serían los pasos para ese muro que va a estar sol y lluvia? Si el muro tiene 12 años, pero el repello es nuevo, yo le recomendaría aplicar sea el drywall o la luxury, porque son pinturas que están diseñadas para trabajar a la intemperie. Ojo, muy importante. La parte de arriba del muro, llámese la vigueta o el empañetado que tenga en la parte superior, pues también hay que impermeabilizarlo, porque recordemos que el cemento como tal absorbe humedad. Si yo no sello la parte de arriba, pues ese muro va a tener filtraciones. Ejemplo, si el muro está repellado, pero yo no cerré los bloques, los orificios de los bloques, pues no me va a funcionar poner la luxury. Necesitaría poner entonces directamente el drywall, directamente sobre el concreto. ¿Qué es la ventaja que tiene ese producto que no necesita utilizar una base de anclaje o un primario? El drywall va directo al cemento gris. Si el caso suyo, que ese muro va a tal intemperie, entonces pues cualquiera de estas dos líneas de pintura la puede aplicar, siempre y cuando la parte de arriba del muro esté cubierta. Llámese con repello, con bloque, con una viga que le pone una mocheta, que es el nombre correcto que se utiliza. Gracias. Nos pregunta el señor Alarcón. Con rodillo es de abajo hacia arriba. ¿Así es la técnica? Con rodillo es de arriba hacia abajo, del techo o del cielo hacia el piso. Puedo entender de repente la inquietud que tienen porque usualmente se aplicaba la pintura del suelo hacia arriba o del piso hacia el techo porque decíamos, es que la pintura se me chorrea, pero el beneficio que usted obtiene es que la característica de la pintura pues han cambiado muchísimo, de hace mucho tiempo, su tecnología ha sido modificada, la viscosidad de la pintura han cambiado, ya no son tan líquidas como eran antes y pues no dan esa oportunidad de que la pintura pueda correr sobre la superficie, pero de una forma lenta, no tan rápida. Por eso siempre es importante también entender el tema de la viscosidad de la pintura, qué tipo de pintura estoy comprando, sea una pintura látex, una pintura acrílica. Y por eso la mejor forma de pintar es del techo hacia abajo. Y usted no va a tener ningún tichorreo si usted utiliza la herramienta adecuada para pintar la superficie. Gracias. Nos consulta. Si aplica sellador, debe antes limpiar la superficie, aunque sea nueva. Imagínate que tenemos la pared nueva, completamente ya pasaron los 28 días de fraguado o llámese gypsum. ¿Tienen que limpiar antes o ya pueden aplicar directamente el sellador? Bien, hay un tema interesante. Pasaron 28 días. Perfecto. ¿Qué pasó con esa superficie? Pues pasó la brisa y todo lo demás y se acumuló polvo. En ese caso no necesitaríamos una limpieza tan profunda, necesitaríamos simplemente barrerla o pasarle un trapo y quitarle todo el polvillo que pueda tener, porque es el polvo del ambiente, que es natural, que es normal. No es un tema de vieja data, es poco tiempo, pero siempre se acumula polvo. Pues sí, hay que limpiarla antes de aplicar el sellador. Si usted tiene una pared con gypsum, pues si usted le va a pasar una escoba o un trapo, pues va a terminar levantando el polvo, porque el gypsum al 100% no queda totalmente sellado, queda con esa porosidad, con ese polvillo sobre la superficie. Y pues lo que hay que usar en ese caso allí es el Ready Wash Sulfite Condition para poder entonces que ese polvillo quede encapsulado. Eso es lo que lo recomendaría. Reitero, si es una pared que nada más tiene 28 días, puede ser repellado, pásele una escoba, quítele el polvo que tenga por encima y usted aplica su sellador directamente. Gracias. Nos pregunta el señor Samudio. Le queda una duda. ¿Qué tipo de pinturas recomiendan para exteriores? Lluvia, sol, viento. ¿Cuál es la más recomendada? Hemos hablado de varias marcas, de la Luxury, la Drywall. Cuéntanos, ¿cuál es la más recomendada? Si tenemos un tema agresivo de sol, lluvia, los rayos ultravioleta pegan mucho allí porque el sol les descarga mucho, yo le recomendaría Luxury, Drywall y en colores pasteles a intermedio. ¿Por qué? Cuando utilizamos colores fuertes
y le pega directamente el sol con el paso del tiempo y posiblemente en corto tiempo, pues los colores comienzan a degradarse, porque los rayos ultravioleta pues son mortales para los colores fuertes. En cambio, los colores pasteles a intermedio, si sufren degradación, no son muy perceptibles a la vista, pues son menos visibles, o sea, se va a notar menos. Pero cualquiera de estos dos productos para el exterior de un área agresiva o bien dura, puede utilizar drywall o luxury. Gracias. Nos consultan si ya aplicaron una pintura y tienen hongo. ¿Qué hacen? Se ven las manchas blancas. ¿Cuál es el proceso correcto? Bien. Si son manchas blancas, no es hongo, es alcalinidad o atizamiento sobre la superficie. En ese caso, la superficie tiene que ser lavada, llámese con un poquito de ácido muriático diluido y matar esa alcalinidad. Luego que se limpia, entonces aplicar un sellador. Cuando son manchas de moho, van a ser de color negro, verde y en algunos casos hasta rojizas. Entonces ahí utilizamos un fungicida para limpiar esa superficie. Nosotros tenemos un producto que ustedes distribuyen acá, que es ay, se me acaba de ir el nombre, el limpiador, el Master Roof Cleaner. Disculpen mi inglés, mi inglés santeño. El Master Flex Roof Cleaner es un producto de limpieza, el cual se diluye con agua, es incluso biodegradable, es amigable con el ambiente, no deteriora las matas, y ese producto le sirve para la limpieza de lo que son las áreas donde hay moho y algas. Pero si son manchas blancas, es alcalinidad o altizamiento que pueda tener la superficie. Y eso se limpia con ácido muriático diluido, no concentrado. Gracias. Y nos pregunta el señor Ire, para pintar muebles de madera, ¿se puede usar esta misma pintura? Claro que sí, sí, para muebles de madera perfectamente se pueden utilizar. La madera previamente preparada, si es una madera nueva, pues hay que meterle su sellador, un producto que evite que pues que le salgan las polillas y pues luego de eso se le aplica cualquiera de nuestros selladores y se puede aplicar. Yo recomendaría en este caso el True Prime. Luego del True Prime entonces te puede aplicar cualquier pintura clínica de las nuestras, cualquiera. Ahora, dependiendo si el mueble va a estar en la intemperie, si va a estar en el exterior, si va a estar en el interior, pues buscamos el producto adecuado, ¿no? Pero sí puede ser pintada con nuestros productos. Gracias. Nos consulta el señor Evaristo, ¿qué diferencia hay en la pintura base y la pintura normal? ¿Y por qué no es una sola cosa de pintar y ya? Buena pregunta, buena pregunta. ¿Por qué pasa? Que las paredes o cuando son nuevas, tenemos lo que se llama el pH. El pH, lo que nos llama la alcalinidad de la superficie. Bien, la pintura, si bien es cierto, nos dice soporta la alcalinidad, no están diseñadas para soportar esa alcalinidad como tal. ¿Qué sucede? Que tenemos que aplicar el sellador que sí está diseñado para soportar la alcalinidad que nos va a dar el cemento. ¿Cuándo se comienza a perder la calinidad en el cemento? Después de un año. Comienza a bajarse muchísimo. Y podría aplicar la pintura directamente, cosa que no recomiendo tampoco. Debemos utilizar también el sellador adicional de eso porque es que nos va a dar más anclaje a la superficie, a la pintura en sí. Yo necesito un puente de adherencia para que la pintura tenga anclaje. Ah, pero es que yo he pintado directo, sí, se puede hacerlo. Yo no le voy a decir que no se puede hacer, lo puede hacer, pero usted va a tener un deterioro en la pintura mucho más rápido que si utilizó una base. Esto cuando hablamos de cemento o repello nuevo, o repello gris. Ahora bien, si es un tema que es para un repinte, si yo tengo mi superficie que está en perfecto estado, que está en buena condición de la pintura, no necesito utilizar un sellador o un primer. Yo puedo aplicar la pintura directamente sobre esa capa de pintura y obtener un buen resultado. Si voy a cambiar de un color fuerte a un color más claro, entonces recomendamos un sellador para disminuir o tapar el color fuerte que existe y aplicar entonces un color más claro. Por eso la recomendación del sellador. Gracias. Nos pregunta el señor Zamudio, ¿sus pinturas se pueden utilizar para puertas?
¿Y se Sí. puede aplicar una base antes de aplicarla o puede ir directamente, por ejemplo, si él quiere utilizar Luxury arriba de una puerta o tiene que poner una base? Mira, todo va a depender siempre de la condición que esté la superficie de la puerta. Si ese sustrato está en buenas condiciones, usted simplemente tiene que limpiar. Limpiar, y si no, y si la puerta está en buenas condiciones, usted simplemente aplica la pintura directamente. No necesitas un sellador o un primario. De ejemplo, ustedes aquí en HomeStore tienen estas puertas blancas que ya vienen de fábrica, ya ustedes las tienen aquí, ustedes las diseñan, las hacen, y el cliente le quiere poner un color, lo puede hacer directamente, no necesita un primer, lo puede aplicar directo. Gracias. Nos consulta. Para las paredes que ya están pintadas con pintura de base aceite, ¿cómo se debe tratar para poder aplicar luego la pintura en base de agua? ¿Cuál es el paso? ¿Cómo se quita toda esa pintura de aceite anterior? No es necesario quitarla. En algún tiempo había que hacer ese trabajo onerosamente y removerla con un removedor de pintura, aplicar toda la superficie o tratar de rasparla y quitarla. Bien, se recomienda pasarle una lijita muerta y nosotros recomendamos incluso en este caso, si tengo pintura de aceite y la quiero pasar a pintura látex o acrílica, utilizar el True Prime. Ese producto le va a dar anclaje sobre la superficie que tiene brillo y podemos utilizar entonces cualquier pintura látex o acrílica de nuestra línea. Gracias. El señor Jorge nos pregunta, ¿la línea Master tiene pintura para piscinas? ¿Es necesario colocar una base en pared de concreto antes de colocar una pintura para piscina? Bien, para pintura como tal, para piscina, pues tenemos más que todo un producto que se llama Barricade, que es un producto impermeabilizante, solamente viene en color blanco, es un producto tipo cementicio, se prepara, se hace con una mezcla y se puede pintar en toda la piscina. Y soporta, y también puede ser utilizado incluso para tanques de agua, de cemento, para agua potable. Está autorizado para eso. Pero pintura como tal, la que se utiliza, las azulitas, las celestes, pues no, no ese tipo de línea de pintura no tenemos. Este producto el que sí tenemos, que es el Barricade, que es un producto impermeabilizante y se puede utilizar en piscina, cisterna, en fuentes de agua, en tanque de agua para ser bebible, sin ningún problema, pero solamente es blanco. Gracias. Nos consulta la señora Noris. En la pared exterior, si está muy dañada, la pintura vieja, se remueve toda y se aplica drywall. Así le funciona como un impermeabilizante. Sí, de hecho sí. Ahora, eh, si ya tiene pintura que está de esta calidad, está vieja, pues sí, lo ideal es remover toda esa pintura, toda, y llevarla al cemento gris, limpiarla muy bien, porque siempre va a quedar ese polvillo, lavarla. Después que está seca, entonces puede aplicar el drywall a dos manos. Y eso es suficiente para que esa pared quede totalmente impermeabilizada. Porque obviamente la característica de ese producto que es impermeabilizante y por eso se utiliza para evitar el paso de agua en forma negativa y en forma positiva. Reitero esta parte. Gracias. Nos consulta el señor José Marcelo. Hay pinturas a base de agua para metales y realmente no le gustó mucho porque tiende a producir óxido. Tiene dudas sobre esto. Sabemos que estamos hablando de pinturas de casa, pero realmente los metales forman parte de nuestra residencia. Llámese verja, llámese. Le podemos recomendar algo y sobre todo el tema de que son pinturas de agua. ¿Sí? Nosotros tenemos el versátil, que es una pintura base agua con propiedades anticorrosivas. Ese producto está diseñado para ir directo al metal. Pero ¿qué sucede antes de esto? Antes de aplicar cualquier pintura, lo que habíamos hablado es la preparación de la superficie. ¿Qué tengo que hacer con ese metal? Tengo que limpiarlo, tengo que lijarlo, tengo que quitarle todo ese óxido que puede tener por encima. No es que si yo tengo la barra de acero, la verja que tiene óxido, yo simplemente lo pongo encima. No, porque no voy a obtener resultado pertinente. Tengo que lijar, tengo que limpiar y tengo que remover el óxido que pueda tener la superficie. Luego de eso, aplicar a dos manos el producto. ¿Qué sucede? Breve, voy a ser un poquito breve en esta parte, tratar de ser breve. El hierro o el acero, su tendencia es regresar a sus orígenes, a oxidarse. Si yo no lo cubro, yo no tapo cualquier orificio,
donde le puede entrar, llámese luz solar y entrar humedad, por allí me va a aparecer a mí la oxidación. Entonces yo debo cubrir completamente, encapsular todo el pedazo de hierro o acero que vaya a pintar. Si por alguna razón me quedó un globito y ese globito reventó en la pintura, allí hay contacto directo con el metal, ¿con qué? La humedad y la luz solar. Y por allí se le va a comenzar a oxidar. Suele suceder que en muchas verjas o la herrería que se hace en las casas, normalmente en los pegues quedan algunas partes abiertas por el punto de soldadura, lo rompió, lo quemó y esa parte queda abierta y no lo sellan, no le ponen algún material para recubrir esa parte y por allí pues la pintura no la ve porque hay un huequito. Y obviamente por allí se le va a comenzar a presentar lo que son los puntos de oxidación o esas manchitas amarillas que salen sobre la pintura. Entonces, sí puede utilizar el versátil. Yo le recomendaría incluso, si va a utilizar el versátil, también utilizar colores de intermedio a pastel, no colores fuertes. Porque los colores fuertes, pues, me hacen cargar mucho la pintura en tintes, donde pues ya comienzo a perder algún tipo de propiedades. O sea, yo diría, si es el caso, le recomendaría el versátil, limpiar la superficie muy bien y aplicarlo directamente. Ahora bien, si el tema no es que la oxidación está muy fuerte, entonces sí tiene que utilizar un anticorrosivo o un primer como tal. Y luego aplicar el versátil o otra pintura. Pero si la pintura, el acero no está tan deteriorado, con una buena limpieza, lo puede aplicar directo. Gracias. En los comentarios leo un comentario del señor Guerra, nos dice, para quitar el hongo y después poner la pintura, ¿cómo eliminar ese hongo para pintar después? Sucede mucho en casas de barriadas que compramos. Nos dice que es una lucha, de que nunca acabar, o sea, siempre es un tema del hongo recurrente. ¿Qué le podemos recomendar? Sobre todo porque, bueno, ya la casa venía con su pintura, no escogieron la pintura desde el inicio. Cuéntanos. Sí, de principio puede hacer cualquier trabajo de pintura, tiene que eliminar el moho. Le recomendamos el Masterflex Roof Cleaner, que es un producto, un fungicida para limpiar, para matar moho y hongo. Este producto tiene la característica de que cuando son moho o algas muy livianas, usted puede diluir 1 galón por 9 galones de agua. O sea, va a tener un rendimiento bastante grande. Pero si el área es bastante agresiva, entonces recomendamos diluirlo a 3 por 1 o 4 por 1. Y usted limpia toda la superficie. Una vez usted aplique el producto, lo deja trabajar por espacio unos 20-25 minutos y luego lo lava con una hidrolavadora. Así desprendemos toda la partícula de moho que quede por allí, dejamos secar y entonces aplicamos una pintura de mejor calidad de la que obtuvo cuando compró su casa en su barriada. Y eso le va a dar el resultado que usted espera con el paso del tiempo, pues la pintura no le va a crecer ese moho. Ahora bien, reitero esta partecita. Si yo tengo un lugar donde tengo mucha humedad, donde cae constantemente el agua y esa partecita allí también aparece la luz solar, pues tengo todo el escenario ideal para que el moho siga desarrollándose. Ahora, cuando el moho no crece dentro de la pintura, con un trapo, con algo de fungicida, lo voy a quitar. Pero si por más que yo la limpie, esa pintura me queda con esa mancha, que dice que el moho está en la pintura, dentro de la pintura, y ahí sí no lo voy a poder sacar. Entonces tendría que tratar de levantar lo más que pueda esa pintura y entonces aplicar una pasta, resanar toda esa parte y aplicar entonces el sellador y la pintura posteriormente. Gracias. Nos consulta la señora Irma. Tiene pared y piso con fisuras. ¿Cuál procedimiento o cuál productos utilizar? Y si son los mismos productos que puedo utilizar en ambas situaciones o son diferentes para cada una. A ver si entendí bien la pregunta. ¿Vive un edificio y tiene fisuras? ¿Es así? No, no nos dice que vive en un edificio, solamente dice que en la pared y en el piso tiene fisuras. ¿Cuál sería el procedimiento y si son los mismos productos para utilizar en pared en fisuras de pared y piso? Pared y piso. Ok, bien. En paredes normalmente se utiliza son masillas acrílicas porque tienen la flexibilidad, ¿no?, de moverse con la pared. Esos son productos en algunos casos hasta naturales porque el cemento pues tiende a ser gris y la tierra se mueve
a veces no lo percibimos y el cemento pues tiende a fracturarse por sedimentación de la propiedad, ¿no? Entonces, lo que habría que hacer realmente es sellarla con una masilla acrílica, con una pasta acrílica impermeable, si puede ser, y luego entonces lijar y pintar. Cuando es piso, entonces tenemos ya un tema más agresivo. ¿Por qué? Porque eso va a tener tráfico, va a tener tránsito y pues necesita un producto que resista más. En algunos casos tenemos productos que son a base de poliuretano, que se aplican en el piso porque eso nos va a dar mayor resistencia. Cuando hablamos de piso, puede entender que es piso de concreto, no que es un piso donde hay baldosa. Si ya es un tema de baldosa, pues entonces ya es un tema de levantar y ver qué hay debajo de esa baldosa. Pero si es un piso de concreto, se debe utilizar entonces un producto a base de poliuretano que nos va a resistir más el tema del tráfico. Gracias, Arturo. Con esto hemos finalizado la mayoría de nuestras consultas. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos el día de hoy. Tenemos, bueno, varias personas interesadas. Por ejemplo, la señora Lourdes nos dice que está muy interesada en estos productos que le pueden funcionar para su piscina. Con muchísimo gusto le podemos asesorar, señora Lourdes. Nos puede escribir al 6550-1921 y el equipo de máster con muchísimo gusto le puede atender y dar las mejores recomendaciones para su impermeabilización. Así Así es. que muchísimas gracias nuevamente, Arturo. Gracias, gracias por invitarme. Gracias a todos, muchísimas gracias. Los esperamos en nuestros centros de pintura. Cualquier consulta a la orden al C550-1921, fotografías de sus proyectos, sus dudas, se las podemos compartir al equipo de máster y con gusto ellos resolverán sus dudas. Y también, bueno, esperamos también sus fotografías de proyectos acabados para si podemos publicarlos en nuestras redes. Así que muchísimas gracias, cuídense mucho, buen fin de semana. Hasta luego. Saludos, bye.